Amigas, amigos, bienvenidos como siempre. Estamos contentos de recibir a la magistrada Fabiola Moreno Pérez. Fabiola, bienvenida. Muchas gracias. Estamos en el proceso de conocer a todos aquellos que están contendiendo a este nuevo proceso judicial en el país. Contentos de recibirte porque quiere decir que le tienes mucho amor a México. No todos están en este canal. Hablábamos detrás de cámaras del proceso, lo que estás viviendo, lo que te aconteció antes de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia, que estás en un lugar singular de alguna manera, que ya nos comentarás ahorita sobre la circunstancia de la materia penal especializada donde estás ahorita, pero también el aspecto civil que pudiese ser en 2 años. Sin embargo, lo más importante, Fabiola, es tener gente capaz, gente comprometida, apasionada, que verdaderamente quiera en esa carrera judicial seguir sirviendo a México. Así que bienvenida. Gracias. Me gustaría, antes que nada, que te presentes, danos un panorama general de quién es Fabiola. Recuerda, estás en tu casa, esto es relax, porque necesitamos que la gente te conozca para que al final, al ratito nos compartes la boleta, el número, para que voten por ti. Claro, pues primero que nada, gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí. Soy Fabiola Moreno Pérez, aunque soy originaria de Chihuahua, pues allá hice mi carrera judicial hasta secretaria de tribunal, pero desde que soy juzgadora federal fui adscrita al estado de Jalisco. Tengo ya más de 12 años aquí, llegué en el año 2013, estuve primero como juez de amparo penal durante 6 años, 2 años más juez civil, administrativo y de trabajo, y a partir de que concursé para la magistratura, soy magistrada en un tribunal colegiado en materia penal, aquí en el estado de Jalisco. Vemos pues la última instancia en materia penal respecto de los juicios tanto locales como federales de todo el estado. Una gran responsabilidad, como te imaginarás. Claro, es un proceso complejo. La materia penal siempre es no tan más delicada que las otras, pero de trascendencia, ¿no? Porque puede ser un tema que corra la libertad o que corra incluso la libertad de varias personas, dependiendo del asunto, la gravedad y demás. Fabiola, para entrar en materia y poder conocerte un poco más, tú eres soltera, casada, ¿cómo está la situación? Soy casada. Te lo pregunto, perdón que te interrumpa ahí, porque es bien importante llevar valores en este nuevo proceso porque está dependiendo, es como una mesa de 4 patas y si una pata falla, pues bueno, poder legislativo, en este caso son los 3, legislativo, ejecutivo, judicial, pero creo que el legislativo anda muy caliente. El ejecutivo anda como que dando patadas para un lado, para el otro, que si ahorita con los aranceles, que si entramos, que no entramos, mucha chamba el ejecutivo en los 3 niveles, pero el judicial es el que pone orden. Y entonces si no hay la gente capaz y no hay valores, no hay principios, si hay corruptelas, pues híjole, va a ser bien complicado. Entonces yo estoy abogando en lo personal y con todo nuestro equipo que sean los más indicados en esos valores, familia, estudios y que haya un proyecto de vida. Claro, pues te cuento, soy casada, tengo ya 19 años casada, tengo 4 hijos, 3 niños, una niña, bueno, adolescentes y un pequeño también. Mi esposo es de aquí de Jalisco, mis hijos nacieron aquí en Jalisco, ya derivado de este cambio que se dio cuando fui juzgadora federal. Y pues precisamente mi familia es la base que me impulsa para mi trabajo. Mi familia en particular, digo y quiero reconocerlo públicamente, mi esposo Eduardo, él ha sido toral para mi desarrollo como profesionista, como mujer, como persona, desde que nos conocimos y pues decidimos formar una familia. Siempre tuvimos muy claro que tanto él como yo, él es ingeniero, no tiene nada que ver con el Poder Judicial, pero entendió desde aquel entonces mi pasión por el derecho, por el trabajo, por la justicia, y recuerdo que cuando le platicaba las posibilidades, luego que nos casamos y tuvimos a primer bebé, le platicaba estas posibilidades de concursar para ser juzgadora federal, lo primero que le dije es, nos pueden mandar a cualquier lugar de la República. Y él me dijo, nos vamos, así con esa apertura, con esa soltura, y creo que eso fue la principal puerta, no porque tengamos que limitarnos a lo que dice un esposo, sino porque cuando trabajamos en equipo las cosas salen mejor. Entonces, desde un inicio tuve esta gran aportación de él, de apoyarme, decir, nos vamos a donde sea. Y para fortuna, imaginemos, nosotros nos casamos y vivíamos en Chihuahua, y mi primera adscripción es aquí en Jalisco, en su tierra. Entonces llegamos con su familia, llegamos a un lugar donde mis hijos tenían pues primitos de la edad, han ido creciendo juntos, y entonces he sido muy afortunada porque a pesar de que tengo todos estos años aquí,
pues ha sido estratégico. Cuando cambié de materia, me adscribieron también aquí en Jalisco en otras materias, y cuando concursé, que justamente era la época de la pandemia, para ser magistrada, había una posibilidad que yo aproveché. Nos ofrecían a quienes tuviéramos labores de cuidado, precisamente en el entorno de la pandemia, cuidado de niños pequeños, de adultos mayores, que de quedar como magistrada se nos podía dar la posibilidad de pues elegir o decir nuestras preferencias de adscripción. No es que a todos nos pudieran dar gusto, pero pues yo dije, bueno, lo primero sería quedarme aquí para seguir con la estabilidad de mi familia, de mis hijos, que eran muy pequeños en aquel entonces, y afortunadamente se me dio esta posibilidad. De manera que tengo 12 años sirviendo a través de la impartición de justicia aquí en Jalisco. Y bueno, parte de, como decía, de ese recorrido también, cuando fui adscrita como magistrada, también fue la pregunta con mi esposo: oye, es un nuevo concurso, una nueva posibilidad de irnos a cualquier lugar de la República. Igualmente me dijo, nos vamos. Entonces eso para mí ha sido, como mujer, muy valioso. Como pareja hemos hecho un equipo increíble, y creo que eso se refleja también en el trabajo, porque si estás bien en casa, si en casa tienes el equipo, tienes el apoyo, pues digamos que no te preocupas del día a día, de tus hijos, de las enfermedades que vienen, del vaivén de cada día, pero la energía la puedes concentrar en dar tu mejor esfuerzo para que la justicia se brinde con profesionalismo y con todo el estudio que amerita cada caso. Encantados de dialogar con la magistrada Fabiola Moreno. Fabiola, una pregunta compleja. Ya nos hablaste, creo que ampliamente, del tema familiar, lo cual es un valor importantísimo hoy en día. La materia penal es un compromiso, te lleva a situaciones extremas porque te toca las fibras más sensibles como juzgadora. En el momento en que tú decidiste dar ese salto a magistrada, ¿qué sentimientos hubo y por qué dijiste vamos a hacer esta prueba? Porque no es lo mismo estar a nivel juzgado distrito, que es muy bonita. A mí me encanta el amparo y me encanta litigar, sobre todo materia, lo que es la materia administrativa en área de juzgado distrito, porque es donde se obtienen mayores beneficios en ocasiones contra ciertas disposiciones, sobre todo en materia impositiva. Pero el colegiado también es importantísimo, porque a veces terminamos de sellar procesos o a veces también nos ayudan a aclarar. Yo he platicado con otros colegas tuyos aquí en la mesa de asuntos donde hemos tenido esas muy pocas, dos muy bonitas en la historia de litigio que tenemos en lo personal, en donde por allá en los años 2003-2004 el ministro Mayagoite de la Suprema Corte nos dio un revés con una serie de unas reformas, y estudiando el caso de cómo poder llegar a otro tipo de criterio, el mismo, creo que fue Cosío, dentro de la misma sala de Mayagoite en aquella época, nos dio una sentencia hermosísima, de esas que parecen un poema jurídico, donde decía, pues en virtud del amparo manifestado contra todas estas situaciones y que hay un criterio preestablecido, nivel jurisprudencia, emitido incluso por esta misma sala, abandonamos el criterio y emitimos en un nuevo sentido. El uno como litigante se siente wow, ¿no? Sí. Pero esa parte tuya, ¿por qué fue ese brinco? Porque son ámbitos que pareciera ser que por la materia pareciera ser lo mismo, pero no lo es. Entonces, ¿por qué irte a magistrada en esa decisión? Es una pregunta bien importante, Osvaldo, gracias. Mira, mi plan original era siempre, a mí también me apasiona la labor de juzgado de distrito. Tienes una cercanía mayor, incluso con el equipo de trabajo, porque pues todo el equipo, tú eres la cabeza, puedes, y a mí se me dio una oportunidad muy, muy bonita de que estuve 6 años con el mismo equipo, lo pude ir, digamos, fortaleciendo, le pude ir dando mayores herramientas de las que ya contaban, y eso te hace sentir pues confianza en cuanto a saben ya cómo pienso sobre ciertos puntos, el criterio jurídico sobre otros. Luego te contaba que después del juzgado en materia de amparo penal estuve 2 años en materia civil, administrativa y de trabajo, solo que nos tocó ahí la pandemia. Entonces fue un reto mayor también, porque todo era trabajo a distancia. El personal lo conocía, lo alcancé a conocer 30 días antes de que cerraran los juzgados, pero aún así fue un reto porque pues era nueva materia, nuevos criterios y sobre todo con esta situación de trabajar a distancia, ¿no? Se dio un reto, creo que entregamos
unos buenos resultados en el juzgado de distrito, pero precisamente creo que fue el momento, aunque yo tenía pensado estar 10 años como juez, era mi plan. En ese momento cumplí 8 años y consideré que era el momento de empezar a debatir, porque como juez, de algún modo es cómodo que tú dices, esto decido, y no importa si después lo modifican, aprendes de las resoluciones que te modifican, que te revocan o te confirman, te enriquecen. Pero yo dije, creo que estoy en un momento en el que necesito, como dicen, ese tiburón que te persiga, ¿no? Necesito empezar a debatir para yo misma enriquecerme. Y fue justo que decidí dar el paso, y fue para mí realmente algo justo, enriquecedor. Porque pues ya no estás solamente con tu criterio, con tu forma de ver una perspectiva de pues cierta figura jurídica, sino que te enfrentas a dos compañeros que también tienen experiencia, que a lo mejor en mi caso cuando llegué ya tenían ellos muchos años como magistrado, yo llegué como pues primera adscripción, y entonces empiezas a ver qué puedes aportar, empiezas a ver que tal vez lo que pensabas puede tener un matiz distinto, como tú dices, que puede haber nuevas reflexiones sobre temas que parecía que ya estaban planchados, ¿no? O definidos. Así es. Y entonces tuve muy buenas experiencias, he tenido hasta la fecha con compañeros que he integrado muy buenas experiencias porque justo eso me enriquecen, y algo que a mí me gusta mucho y mis compañeros no me lo dejarán mentir, me gusta mucho debatir, me encanta incluso llegar a puntos intermedios. He tenido compañeros que también, entramos en un debate tal vez, a veces hasta en los asuntos más sencillos. Pareciera que hay asuntos muy complejos y curiosamente en esos llegamos a coincidir, pero a veces en un asunto sencillo encontramos un punto y no, esto creo que no es por ahí, y entonces el otro aporta y un tercero dice, bueno, pero ¿y si llegamos a este punto intermedio? Pero son unas discusiones enriquecedoras. Me gustaría mucho que la ciudadanía pudiera ver las sesiones en vivo de nuestro tribunal. Actualmente estoy en el 4º tribunal colegiado en materia penal. Y bueno, a lo largo de estos 4 años, pues he tenido justamente eso, el enriquecimiento que te da el ver la postura del otro. Ya no es solamente tu postura, ya eso te puede hacer, incluso hemos llegado al punto en que te hace pensar tanto y dices, a ver, pero es algo tan relevante que necesito estudiarlo más. A lo mejor en este momento, si lo decido, después voy a querer volver a mi postura anterior, y no se trata de estar pues como un vaivén, ¿no? Entonces llegamos al punto en que, bueno, decido aplazar el estudio para el asunto para mayor estudio, y entonces eso ya con lo que te plasmaron en la sesión, justamente te enriqueces y puedes presentar el mismo proyecto fortalecido o puedes convencerte de lo otro. Entonces, creo que el tribunal colegiado precisamente esa es, al ser la última instancia, pues esa es su riqueza, que los asuntos tan delicados como en este caso la materia penal, digo, después de la vida, la libertad creo que es de los bienes más preciados. Entonces, el decidir lo que va a pasar con una persona a los próximos 10, 20 años, 40 años, que a veces son las penas, o bien lo que va a pasar con una víctima a quien se le dejó de oír, a quien no se le tomaron en cuenta sus pruebas y finalmente se dejó libre a una persona que sí había cometido un delito en su contra. Es algo de lo más delicado que me ha tocado ver a mí, y creo que lo tengo que hacer con mucha responsabilidad, pero sí, el ser 3 personas, dicen 3 personas, pues obviamente piensan más que una, enriquecen el debate y sobre todo nos permiten dar una justicia de mayor calidad a la ciudadanía. Seguimos platicando como en casa con la magistrada Fabiola Moreno. Fabiola, platícanos un poquito de tu formación, porque mencionaste por ahí ya maestría, un doctorado creo que comentaste. Platícanos sobre ese tema y por favor también de una vez danos el mensaje con tu boleta, qué color es y qué número, para poder ir amarrando estos comentarios. Claro que sí, gracias Osvaldo. Bueno, como te comentaba, soy originaria de Chihuahua y cursé pues todos mis estudios básicos, la licenciatura en la universidad pública. Posteriormente tuve una oportunidad, creo yo, única, porque en aquel año 2001, en la Universidad Autónoma de Chihuahua,
empezó un programa de profesionalización de los docentes. Es decir, teníamos maestros con una gran historia en la cátedra, ¿verdad? Personas que habían sido secretarios generales de gobierno, notarios, habían sido procuradores de justicia, además. Pero para la universidad, me imagino que alguna acreditación, no recuerdo en este momento, exigía que todos sus maestros tuvieran la maestría y el doctorado, ¿verdad? Para dar, digamos, alguna categoría mayor en estos rankings de las universidades. Entonces, yo salí de la carrera. Inmediatamente entré a la maestría, pero mi sorpresa fue que todos mis compañeros eran mis maestros. Así tal cual, porque fue la primer generación de maestría en Procuración y Administración de Justicia. Entonces salí yo de la carrera en septiembre y en octubre yo estaba cursando la maestría con mis maestros, eran mis compañeros. Y era una experiencia, ¿cómo decirla? Rara, por ponerle algún nombre. Había algunos que ya litigaban, porque hay veces que están en la pura cátedra, hay unos que combinan. Había algunos que... No, tenían un historial tremendo, o sea había calidad. Sí, eran los gurús de la universidad. Recuerdo con mucho gusto a personajes como el que le llamábamos el Pato de las Casas, ¿no? Que había sido rector muchas veces, y el magistrado Anchondo, que había sido magistrado, otro magistrado que había sido también secretario general de gobierno. Bueno, personajes de la política. Había de todo. Había de todo. Obviamente litigantes de con mucha experiencia, pero entonces nos sentábamos en la escuelita. Digo escuelita porque parecía algo simpático estar con todos los maestros. Como alumna, yo porque entré a dar clases justamente en cuanto salí de la carrera, me ofrecieron dar clases en la universidad, había obtenido unas buenas notas y entonces me ofrecieron esa oportunidad y me dijeron inmediatamente la maestría, y tener a todos estos pues especialistas como mis compañeros, a la vez que era simpático porque ya no eran los maestros que llegaban y te imponían en el aula, sino que platicaban cosas chistosísimas de pronto, daban sus anécdotas de cuando eran rectores, de cuando eran secretarios de gobierno, cuando eran procuradores y demás. Entonces yo me sentía ahí como la niña chiquita porque, bueno, acababa de salir de la carrera, pero empecé a hacer esa amistad muy bonita con todos los que habían sido mis maestros, pero en otro sentido, ya como compañeros. Terminamos la maestría, fuimos la primera generación de esa maestría en Procuración y Administración de Justicia, y entonces también fuimos la primera generación del doctorado en Derecho en la universidad, bueno, en la Facultad de Derecho de la universidad. Entonces eso también fue obviamente muy enriquecedor. Ya ahí en el doctorado, bueno, ya teníamos más de 2 años siendo compañeros. A mí todos me trataban muy bien, sabían que yo estaba escalando, en aquel entonces ya era secretaria. Cuando empecé era oficial en un juzgado de distrito, cuando ya cursaba el doctorado ya era secretaria, y pues fue una época bonita, enriquecedora. Posteriormente, que terminé justo el doctorado, se dio la oportunidad del concurso para juez. Y entonces, en el 2013, pues entré al concurso. También por ahí en el 2008, antes de esto, me fui a hacer una especialidad en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante con grandes maestros como el maestro Manuel Atienza, Ruiz Manero. Sí, hicimos esa especialidad, estuvimos allá 1 mes y medio, y pues también fue grandioso porque ves a las grandes mentes que hacen, digamos, los libros que tú veías como wow, una cosa imposible de conocerlos, y ahí fueron nuestros maestros. Entonces también fue una época muy bonita. Luego viene mi etapa pues también de combinar la judicatura con ser madre. Fueron naciendo mis hijos. Te comento, soy madre orgullosa de cuatro hijos, y ha sido complejo combinarlo porque sí, siempre es atender la familia, que es pues la base de todo, pero a la vez tratar del mayor tiempo dedicarlo también a los justiciables, porque se requiere mucha atención en esta época. Eso es más o menos grosso modo. Claro que también al ser juez, pues todas las capacitaciones que el Consejo de la Judicatura nos exigía o nos sugería, pues las fuimos tomando para especializarnos en los diversos protocolos para impartir justicia con perspectiva de género, de adolescencia, de niñez, de discapacidad, pues todo ello que hace
que un juez realmente tenga las herramientas para que cada caso concreto, con sus peculiaridades, podamos darle la solución más justa, no solo la solución legal, sino priorizar la justicia y adecuarla a las necesidades de la persona que viene. Esta es, digamos, la historia académica y bueno, en el punto en el que estamos ahorita, que es en este proceso de elecciones, es un proceso extraordinario porque así se llama y por su naturaleza y por sus características. La verdad, es algo que, mira, yo decidí entrar porque me apasiona mi trabajo. Sé que es un reto porque no somos políticos, porque no tenemos tal vez el alcance. Yo antes de esto, obviamente por la materia, por tener niños pequeños, pues era de un perfil, digamos, reservado en cuanto a redes sociales, en cuanto a comunicación. Sin embargo, ahora, pues las pocas herramientas que tenemos para darnos a conocer es justo las redes sociales. Decidí abrirlas, darme a conocer, exponer un poco de cómo pienso y bueno, estamos en este proceso. Para la elección serán 6 boletas de diferentes colores para los distintos cargos. En el caso de magistradas y magistrados es una boleta rosa, un rosa pálido como rosa palo, que de un lado vendrán en orden alfabético y primero por apellido los nombres de las mujeres, del lado derecho de los hombres. Yo voy a aparecer como Moreno Pérez Fabiola en el número 08. 08. Y la manera de, pues, favorecerme con su voto de la ciudadanía es poniendo en la casilla como aqua, como verde, el número 08. Sin embargo, como hay solo un número 08 por boleta, tengo entendido que si se pone el 08 en otro colorcito no pasa nada, con que haya claridad de la intención de voto. Se habla por ahí de que también se pudiera subrayar el nombre, pero creo que la manera adecuada es poniendo 08 hasta para facilidad, para rapidez de este proceso y las personas que acudan a votar. Yo creo que es muy válido que ante la imposibilidad de recordar tantos nombres, pues lleven alguna tarjetita anotando quiénes les han parecido los mejores perfiles, con su número. Yo espero estar en los números de los electores, estar el número 08 en la boleta rosa, para que se me abra esta nueva posibilidad de seguir haciendo lo que me apasiona y seguir haciéndolo con mucha entrega, con mucha sensibilidad, porque la verdad que la materia penal es algo que requiere no solamente ver la ley, ver a la persona, ver su contexto, el contexto objetivo, es decir, la sociedad en la que vive, la zona en la que vive, de dónde viene, y su contexto subjetivo, es decir, lo que como persona vive al interior de su familia, tal vez de su trabajo, tal vez de su ámbito, digamos, de amistades, porque todo esto influye, tanto para las víctimas como para las personas que entran en conflicto con la ley penal. Muchas veces hay una historia detrás de que fueron víctimas que se fue tejiendo poco a poco, derivado de las personas con las que se relaciona, etcétera, o también quien incurre en la comisión de un hecho con apariencia de delito, pues muchas veces es la influencia de tantos factores que también deben tomarse en cuenta, ¿no? La edad, obviamente, sabemos la justicia especializada para adolescentes, las posibilidades que hay en Jalisco de una penalidad atenuada cuando es entre los 18 y los 21 años, las posibilidades para cuando son adultos mayores. Bueno, hay un sinfín de cosas que tenemos que tomar en cuenta en la materia penal para no solamente ver la ley, sino ver a la persona que está ahí, ver su situación particular y algo que yo digo, juzgar con la mente fría, pero con el corazón cálido, ¿verdad? Viendo la particularidad de quien viene a tocar las puertas de un tribunal. Es encantador poder charlar con personalidades como tú, Fabiola, el saber que hay confianza para votar por alguien que pueda llevar a buen término cualquier asunto que caiga, pues no puedo decir en tus manos, sino en tu responsabilidad como juzgadora, como magistrada. Para hacer el cierre de esta entrevista, de estar platicando contigo, me gustaría que nos abrieras lo que tú consideres que es impactante de Fabiola
hacia el público y que nos vuelvas a repetir la boleta, el número y demás, porque estamos a escasas 6 semanas de que esto realmente se lleve por primera vez a la práctica en el país, un ejercicio único, nuevo, muy sui generis al estilo mexicano, digo yo, porque en otros países se da, por ejemplo Estados Unidos, pero es muy diferente. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos cuando cambió todo el sistema penal acusatorio, 2007, 2008, 2009, estábamos con un fiscal en San Diego, nos estaba hablando de la experiencia americana en todo el proceso de juzgación o todo el proceso de esos grandes abogados que hasta son medios actores y llegan, ya ves, al juzgado y tienen mucha técnica de oratoria, ¿no? Entre otras cosas. Y recuerdo una frase que nunca se me va a olvidar. Dijo: tenemos casi 100 años con este sistema y como que ya le estamos entendiendo. Híjole, aquí tenemos escasos más de una década con este nuevo sistema penal acusatorio. Viene un cambio radical hoy en el sistema de elección para ustedes. Entonces se van a juntar varias cosas. Pero bueno, no es reto que no se pueda enfrentar, y teniendo gente capaz como tú y otros tantos colegas, seguramente llegaremos a buen puerto. Así que, por favor, ilústranos con el cierre. Gracias, Osvaldo. Bueno, pues soy Fabiola Moreno Pérez, soy una madre, soy una ciudadana comprometida con mi trabajo, comprometida con la impartición de justicia. En la boleta voy a aparecer con el número 08, Moreno Pérez Fabiola. Si tú eliges el número 08, elegirás no solo la experiencia, no solo la capacitación, no solamente las herramientas con las que a través de años me he hecho fuerte para impartir justicia, sino también encontrarás la sensibilidad, la cercanía, la posibilidad de entender cada caso por la persona que está detrás. Quiero ser magistrada en materia penal, quiero poner mi experiencia al servicio de los justiciables. Espero contar con tu voto en la boleta rosa, anotar 08. Gracias.